una reunión atípica porque, bueno, hay muchos que viajaron, hay muchos que salieron, mientras que nos vamos acomodando. Y es un día que vamos a conmemorar, o que estamos conmemorando al Padre, aquellos que tienen al papá, gloria al Señor. Amén. Yo siempre les doy un consejo que yo no experimenté, que yo no lo hice, no fui ejemplo. Pero sí, cuando te falta tu papá, te das cuenta del valor que tiene, ¿no? Entonces, les digo a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, disfruten de sus padres. Disfruten mientras que los tengan, disfrútenlo, amen, abrácenlo, disfruten un tiempo de comunión con su papá, porque el tiempo es duro y a veces la vida nos sorprende y no tenemos modo o forma de volver el tiempo atrás. Amén. Así que el tiempo es hoy, disfrutar tu papá, disfrutar la familia, disfrutar este tiempo hermoso que Dios te permite vivir. Vos sabés que en esta mañana yo quiero ministrarles algo que dispuse en mi corazón, creo que fue el jueves, que ya comúnmente yo preparo el mensaje viernes o sábado. Me parece que fue el día jueves que el Señor me invitó allí a preparar el mensaje, ¿no? Y me senté en la computadora allí abriendo la Biblia, escudriñando, pero vino a mi corazón, y cuando yo estaba viendo ahí la compu, vino una canción, ¿no? Y yo quiero que usted escuche esta canción, por favor, porque es un poco lo que a mí me inspiró para poder hablar o ministrar en esta mañana la palabra del Señor. Medite y escuche un ratito nada más. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche, y me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Amén. Gracias, Padre. Y yo cuando estaba escuchando esta canción, y seguramente que usted la ha escuchado, seguramente usted ha sido tocado con esta canción, pero es ahí donde yo sentí la inspiración de poder ministrar el mensaje. Sentí como un símbolo de gratitud hacia nuestro Dios. Así que el mensaje que le puse, o el sermón que le puse en esta mañana, es un Dios, pero también un Padre. Qué interesante. Porque a veces encontramos que hay un Dios. Yo recuerdo que antes de conocerlo a Él, conocía a un Dios lejano. Conocía a un Dios que, bueno, cuando hacía las cosas mal me castigaba, cuando hacía las cosas bien no aparecía. Era un Dios que estaba tan alto que me habían dicho que era un viejito de barba blanca sentado en un trono. Yo me veía tan lejano, pero cuando recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, pude entender y reconocer que no tan solo es un Dios, sino que es un Padre. Y yo quiero hablarles en esta mañana sobre esto, sobre un Dios y Padre.
Acompáñeme si usted trajo su Biblia o prenda su teléfono, su celular, en el libro de Mateo capítulo 6, del verso 8 en adelante. Es un pasaje muy conocido por nosotros, pero que nos va a inspirar en esta mañana hacia un Dios y Padre. Y dice Mateo: no os hagáis pues semejante a ellos. Y Jesús identifica y dice: porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vos las pidas. Y Jesús ahí nos está mostrando la faceta, no tan solo de Dios, sino la faceta como Padre, sabiendo que Él suple cada una de nuestras necesidades. Vosotros pues, cuando oren, van a orar de esta forma y van a decirle así: identificarlo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 12. ¿Lo tenés? Ahí está. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 13. Y no nos metas o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo. Y ahí está la faceta de Dios. Es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Qué interesante. Esta oración que la sabemos de memoria. Yo me acuerdo que antes, cuando hacía lío y me portaba mal, me decían: tenías que rezar 10 Padres Nuestros. ¿Sí o no? Según el pecado eran los Padres Nuestros. Pero Jesús nos dejó como una guía para acercarnos a Él y poder reconocer que no tan solo tenemos un Dios, sino que también tenemos un Padre. En el Antiguo Testamento es interesante, porque Dios era reconocido como Padre de una nación, Israel, el pueblo hebreo. Era reconocido en esa faceta. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de Dios Padre, se hablaba como de un conjunto, del número de personas, pueblo. No era un Dios personalizado, no era un Dios individual, sino que Israel, el pueblo hebreo, estaba caracterizado en Dios como Padre. En el Nuevo Testamento las cosas cambian, porque el Padre dice que con Jesucristo podemos relacionarnos de una forma personal, podemos tener intimidad. Y ese es el punto 1. Amén. Podemos conocer a Dios como Padre gracias a la revelación de Jesús. Jesús nos vino no tan solo a mostrarnos a ese Dios, sino que vino a mostrarnos al Padre, su Padre. Vino a revelarnos de forma individual, como que cada uno de nosotros ahora tiene la posibilidad de relacionarse directamente con el Padre Celestial. Lo segundo que hallé es que Jesús y Pablo se refirieron a Dios como Padre. Qué dos referentes, ¿no? Referente Jesús, el Hijo de Dios, y Pablo, su siervo. Y nos dice que Jesús y Pablo se refirieron a Dios como Padre. Jesús nos dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9, y nos revela y nos dice: Padre nuestro. Jesús hablando de Dios, refiriéndose a su Padre, y Él dice: Padre nuestro. Cuando usted lee, y es interesante, yo nunca lo había visto, cuando nosotros leemos el Padre nuestro,
14 veces Jesús nombra la palabra Padre. Interesante. Haciendo referencia, inculcándole a los discípulos, quebrando la religiosidad, la mente, de que ese Dios que ellos un día escucharon, que abrió el Mar Rojo, que cruzaron el Jordán, que hizo maravillas, ahora ese Dios pasaba a tener el lugar de Padre. No tan solo un Dios sobrenatural, sino que ahora ellos iban a comenzar a vivir y a experimentar la intimidad con el Señor. En el libro de Mateo capítulo 26, verso 39, Jesús clama en un momento de agonía, de aflicción, de dolor, en un momento de prueba, y grita: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En el momento de la lucha, de la aflicción, del dolor, en medio de que Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, quédense aquí orando mientras que yo voy más adelante. Y por 3 veces Jesús tiene que venir a sacudir a los discípulos diciéndole: no flaqueen, no aflojen, acompáñenme en la oración, hasta que la 3ª vez se acerca a Jesús y los haya dormidos. Y esto implica o quiere decir que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de soledad, en los momentos donde muchas veces nos hemos encontrado sin una mano amiga, muchas veces nos hemos encontrado solitarios, pasando tribulación, pruebas, necesidad, enfermedades, como Jesús, hemos podido clamar y decirle: Padre mío, si es posible, si fuese posible, no hagas que yo pase este desierto. Si fuese posible, Padre, aún en mi lucha, en mi fracaso, en mi dolor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero termina el texto diciendo: Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Nuestro Padre prometió estar con nosotros todos los días. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 7, por 14 veces lo que yo te decía, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Dios es un Dios, nuestro Padre es un Padre de amor y de misericordia. 14 veces en el Sermón del Monte nos habla sobre Padre. Así que podemos ver en la figura de Jesús, el unigénito, aquel que venció, aquel que nos dio y nos entregó la victoria, su mirada de Dios como Padre. Pero también me gustó buscar otro referente, un referente más terrenal. Porque Jesús dice que dejando la gloria del unigénito vino y se hizo hombre. Él, que siendo hijo también es Dios. Y su mirada quizás era una mirada de más cariño, una mirada quizás de gloria. Yo no sé lo que habrá experimentado Jesús estando en la eternidad con el Padre. Yo no sé qué gloria del unigénito habrá vivido, pero Él se hizo hombre, tomó forma de siervo. Hermanos, y ahora nos dice a nosotros: muchachos, disfruten de la comunión con el Padre. No vean a ese Dios lejano, a ese hombre de barba blanca, viejito, sentado en el trono, lleno de artrosis. No. El Dios que yo les presento es un Dios y que es Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26, nos dice:
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ahí Pablo ahora nos mete en una dimensión diferente. Ahora Pablo nos muestra, como dice la Escritura, un camino más excelente. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y ahora mi comunión con Dios ya no es tan lejana, sino que ahora Él ha determinado en su misericordia llamarme hijo. Por eso me gustó esta canción. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que me ha tocado experimentar en mi vida, Él estuvo allí. Y Pablo me está enseñando que ahora por la fe en Él soy su hijo. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, 15 lo tenés, me parece lo dice. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Escucha, hermano. El hecho de que Dios sea Dios y Padre nos arrancó y nos sacó de la esclavitud. Y usted me dirá, pastor, yo nunca fui esclavo de nada ni de nadie. Lo que pensaba yo. Pero vaya que fuimos esclavos del pecado. Esclavos, en mi caso, esclavo de muchas cosas, adicciones, esclavo del dolor, de la angustia, del fracaso, esclavo de no tener un propósito en mi vida, esclavo de no tener una perspectiva hacia el día de mañana. Solamente vivía el hoy, experimentaba el hoy. Pero el Señor como Padre me enseña, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y ahora ya no estoy con ese espíritu de esclavitud, sino que ahora puedo acercarme. Y la palabra Abba Padre me invita a mí a vivir una dimensión espiritual diferente con Dios. Me permite relacionarme de una forma totalmente distinta a la que estaba acostumbrado. Me invita la palabra Abba Padre, me invita a decirle con todo mi corazón, papito mío, mi papi, mi Señor, mi Dios, mi Padre. Me invita a relacionarme en un estado de intimidad para con Él. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, la Escritura nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no te conoce, dice, porque no le han conocido a Él. Interesante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice la Escritura, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora hay algo que es natural y espiritual. Para yo poder relacionarme con Dios y entender que Dios es mi Padre, yo tengo que vivir y experimentar la actitud de hijo. ¿Sí o no? Si yo no me siento hijo, no voy a poder reconocer a mi Padre. Podrá ser un Padre natural, podrá ser un Padre que realmente, o quizás que me adoptó. Pero si yo no me siento hijo, nunca podré tener esa relación como Padre. Y esa relación como Padre que ofrece Dios y nos ofrece Dios en esta mañana, como en todos los días de nuestras vidas, nos ofrece la protección, el amor. Yo cuando estaba armando esto, lo primero que me vino a mi cabeza cuando estaba hablando sobre el Padre, porque un poco también uno comienza
a mirarse hacia atrás, ¿no? Que tenemos pibes grandes ya. Pero recuerdo los primeros días. Recuerdo, me recordaba siempre en mi cabeza, hay un recuerdo cuando los chicos eran chicos, ahí como lío. Y recuerdo siempre, no sé por qué, pero siempre recuerdo allí en la calle Hernandaria, ¿te acordás, mami? Teníamos una mesa de esas con fórmica colorada. Y eran los primeros indicios que tenía con mi hijo mayor, ¿no? Eran los primeros juegos, las primeras cosas que hacíamos juntos. Mi relación como padre con él como hijo. Y nunca voy a olvidar que un día lo puse sobre la mesa. Y le dije, Lucas, arrojate a los pies de papá. Arrojate a los brazos, perdón, de papá. No, los pies no, porque si no teníamos que orar por resurrección. Digo, tirate a los brazos de papá. Y bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos cerquita, porque yo por la duda, era chiquito, ¿te imaginas? No le quería dar chance. Y el chico vino corriendo y se tiró y yo lo abracé. Pero viste que yo soy insatisfecho. Y me corrí unos pocos pasos atrás. Lo puse sobre la mesa, la distancia ahora era mayor y le dije, Lucas, vení, arrojate a los brazos de papá. Y él me vio, sentado, paradito arriba de la mesa, era así chiquitito, se paró arriba de la mesa, miró la distancia, cerró los ojos y se tiró a los brazos de papá. Qué maravilloso es encontrar que nuestros hijos, siendo nosotros padres humanos, tengan la confianza hermosa de arrojarse, cuanto más nosotros, en esta figura como padre de arrojarnos en sus brazos. Que Él nos protege, nos guarda, nos ama, que no tan solo es un Dios, que lo reverenciamos, lo exaltamos, lo glorificamos, damos gracias por su vida, por la vida de su Hijo. Pero yo en esta mañana quiero ministrarte la faceta de Él como Padre. Así que quiero ministrarte de parte de Dios, que no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás experimentando, no sé cuál es tu lucha, tu dolor o tu fracaso, tu alegría, tu éxito. Pero hoy en esta mañana el Señor te invita a arrojarte a sus brazos. Confía en Él, espera en Él, porque ciertamente Él hará cosas grandes en tu vida. Y por último, dije que iba a ser cortito como viraje del archa. ¿Sí? Va bien, ¿no? ¿Te gusta este tipo de prédica? Amén. ¿Cómo expresa Dios su paternidad? ¿Cómo expresa Dios que es mi Padre? Y lo primero que encontré, si lo tenemos ahí, es que Él desea relacionarse. Él no quiere que vos estés lejano. Él quiere que estés acompañado con vos. Que estés todos los días relacionándote con Él. Yo la verdad que a veces reconozco que parezco un loco, ¿no? Hablo solo, no me contesto, ¿eh? Todavía no llegué a ese nivel, ¿no? Pero hablo con Él solo, ¿no? Hablo con Dios, estoy todos los días cantándole, desafinado, así, pero Él pudo sentir que cuando yo comienzo a hablar con Él, Él quiere relacionarse conmigo. Y esto es lo primero que debemos generar en la paternidad de Dios, relacionarnos con Él. Padres o papás, no demos todo por entendido. Como padres a veces damos todo por entendido, ¿sí? Damos por entendido que tenemos que traer el alimento a casa y es una realidad. Pero no demos por entendido que también nuestros hijos quieren relacionarse con nosotros. Recuerda,
Yo recuerdo cuando papá partió a la presencia del Señor, mi padre natural, por supuesto. Él me quería que yo le invitara un café. Y yo, viste, como todo pibe joven, más que el café. Me gastaba toda la plata a la noche. Mi viejo quería tomar solamente un café conmigo. Y un día se fue. El Señor se lo llevó. Y quedó un dolor tan grande en mí, porque yo como hijo no pude disfrutar una cosa tan pequeña. No pude relacionarme con Él, con algo tan pequeño, que era tomarse una taza de café. Lo damos todo por entendido los padres, pero también los hijos lo damos por entendidos. ¿Sabés cuántas veces necesitamos como padres el abrazo de nuestros hijos? ¿Sabés cuántas veces necesitamos como padre que nos digan tan solo la palabra, te amo, papá? ¿Sabés cuántas veces necesitamos como padres que tan solo digas, gracias, papá, por el esfuerzo, por la lucha, por todo lo que has hecho? Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. No te olvides de darle gracias. No te olvides de darle el honor, la gloria. No te olvides de decirle gracias, Padre mío. Abba, Padre, Papito. Gracias, Señor. Porque mi vida ahora tiene un propósito. Lo segundo, que está relacionado en el libro de Mateo capítulo 7, versos 7 al 8, nos dice que Él desea comunicarse con nosotros. No tan solo quiere relacionarse, sino que Él quiere hablar a tu corazón. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. ¿Alguien dijo que querés escuchar palabra profética? Agarra la Biblia y comienza a leerla en voz alta. ¿Sí o no? Dios quiere hablarte. Dios quiere comunicarse. Dios no es un Dios lejano. Es un padre, y un padre quiere relacionarse y quiere comunicarse con sus hijos. Porque nos dice pedir. Esto sí nos gusta de parte del Padre. Pedid y se os dará. Buscad. Buscadme y me vas a hallar. Buscadme. Anhelá mi presencia. Anhelá buscarme, a tener una comunicación. Dice, llama y se te va a abrir. Dios quiere comunicarse. Lo tercero que allí nos enseña, nos ama de amor o nos ama de una forma incondicional. A Dios no le importa de dónde viniste. A Dios no le importa de dónde saliste. A Dios no le importa lo que fue tu pasado. Dios no mira para juzgarnos. Dios no te mira para juzgarte. Tu padre no te mira. Un padre no mira a su hijo para juzgarlo, aunque a veces somos crueles. Pero damos gracias a Dios que el Padre Celestial que tenemos es un Dios de gracia y misericordia. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos y hemos tratado de corregirlos de una forma incorrecta? Quizás hemos esbozado una palabra dura, fuerte, que quizás haya lastimado el corazón de nuestros hijos. Quizás ayer estábamos en el grupo de intercesión y les decía a los hermanos que hay una verdad espiritual que tenemos que entender, que la fe tiene voz. La fe tiene voz. Si crees, si confiesas. Y muchas veces nos olvidamos el poder que tenemos en la palabra. Muchas veces nos olvidamos que con nuestra boca bendecimos y con nuestra boca maldecimos. Con nuestra boca soltamos el éxito
de nuestros hijos y con nuestra boca el fracaso de nuestros hijos. Por eso, el punto 3 o lo tercero es que Él nos ama de una forma incondicional. Juan capítulo 17, verso 23, nos ama de la misma forma en que Él amó al Hijo. Y esta es la oración de Jesús, y dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como a mí también me has amado. Amor incondicional. Yo puedo entender que a su Hijo lo ame, pero es tan grande el amor hacia mí, es tan grande el amor hacia la humanidad, es tan grande el amor hacia el hombre, que no mira, no juzga, no condena, sino que le da la oportunidad como Padre de que se relacione y que se acerque a Él. Alguien tiene que entender esta palabra en esta mañana. Lo cuarto, satisface todas nuestras necesidades. Ese es un buen Padre. La palabra esposo, derivada del Padre, significa sustentador. Y nuestro Padre Celestial es nuestro sustentador. Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 8, que lo vimos hace un ratito. Verso 8: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe. Decir al que tenés a tu lado: Él sabe tu necesidad. Ay, pero Señor, qué mal que me va en la vida. Señor, estoy solo. Y hablamos de Él como Señor, pero nos olvidamos de la faceta como Padre. Tu Padre nunca te va a dejar solo. Un Padre que ama, un Padre que cubre, un Padre que nutre. No te va a dejar solo. Dice: porque vuestro Padre sabe las qué cosas tenéis necesidad antes que vos la pidas. Tremendo. Y por último, este Padre, este Dios y este Padre nos guía a hacer lo correcto. Él nos muestra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y nos muestra el camino en el cual tenemos que transitar para acercarnos al Padre, que es solamente a través de Jesucristo. Amén. No hay otro camino. No hay el camino de las ofrendas, no hay el camino de la limosna, no es el camino de los grandes sacrificios, no es el camino de los altares que podamos edificar en casa o en donde sea, sino que el camino que nos conduce al Padre tiene nombre y apellido, y es Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces Él nos guía a hacer lo correcto. Proverbios capítulo 3. Fíate de tu Padre de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor te guía. El Señor te lleva a lo correcto. Así le decían los hermanos, Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Le estoy hablando del apóstol Pablo. Dice: yo encuentro en mi interior algo
que me inclina de tanto en tanto y me lleva a hacer el mal. Pablo está diciendo, dentro mío tengo algo, hay una naturaleza que me lleva a hacer y proclive el mal. Tengo una lucha permanente y continua entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Tengo una lucha permanente, donde algo me parece que me sopla y me dice hacer lo malo, y hay algo que me dice hacer lo bueno. ¿A alguien le pasa esto? No solamente me pasa a mí. Cierto que nos pasa, pero Dios promete guiarte a hacer lo correcto. Porque dice Pablo en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios te guía a hacer lo correcto, a hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuántas veces le he dicho, Señor? ¿Cuántas veces te hice llorar? ¿Cuántas veces mi vida no reflejó lo que tú significas para mí? ¿Cuántas veces mi vida, Señor, luchando entre hacer lo bueno y hacer lo malo, o lo malo y lo bueno, no reflejó? Pero su amor me condujo, su paciencia me llevó hacia Él, a arrepentirme de mis pecados, a volverme atrás de mis pecados y a poder encontrarme nuevamente con Él, porque Él me guiaba a caminos rectos. No te confíes en vos mismo, no pongas tu esperanza en otros. Poné tu esperanza en el Señor. Y como último texto, el Salmo número 32, verso 8. Y nos dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Viste que los pibes cómo hacen? Yo esto lo aprendí de mi nieta. Y le digo, Emita, ¿qué significa eso? Te estoy mirando. Y el Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una mañana tan especial que seguramente, bueno, los bendecidos comerán asado. Amén. Somos un pueblo bendecido. Otros comeremos ravioles. Amén. Amén. Pastas. Seguramente vamos a seguir conmemorando el Día del Papá y va a ser un tiempo de regocijo, de alegría, algún que otro regalito. Amén. Pero hoy quiero que conmemoremos y veamos a Dios, que es nuestro Dios, que seguirá siendo nuestro Dios, pero que tenemos que aprender que Él es nuestro Padre, que Él no nos va a dejar, que no te va a desamparar, que prometió estar todos los días con vos a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, todos los días hasta el fin. Que no importa por el valle, no importa por el desierto, por la dificultad que estés pasando, Él te va a tomar de su mano para que sigas avanzando